Estamos felices porque cada día que pasa nosotros vemos la misericordia del Señor y cada día que pasa nos hace la venida de Él. ¿Cree eso, hermano? Cada minuto que el reloj marca indica que es un minuto, un segundo más cerca de la venida de nuestro Dios. Al final de todo, hermano amado, el mensaje y el propósito de ser cristianos es que un día nos vamos a ir con nuestro Señor. No hay otro. ¿Cree eso, hermano? ¿Cree usted que ser cristiano es que un día nos vamos a ir con el Señor? Bueno, no todos. Yo creo, hermanos, que esa es la razón de ser cristianos. Que cuando la trompeta suene, nos vamos con nuestro Dios. Y si no, ¿qué estamos haciendo? Si no nos vamos el día que la trompeta suene, nada hicimos en esta tierra. ¿Sabe qué hicimos? Perder el tiempo. Tenemos que estar seguros, 100% seguros, que si la trompeta sonara hoy, nos vamos con el Señor. Esa tiene que ser la seguridad del cristiano, hermano. Esa tiene que ser la convicción del cristiano y en eso tiene que trabajar. Y por eso tiene que venir a la casa del Señor. Y por eso se tiene que congregar en su casa. Y por eso tiene que adorar en su casa. Y por eso que en sus momentos de soledad tiene que hablar con el Señor. Porque la condición del hombre depende de cómo esté esa relación con Dios. No es cuántas veces viene a la iglesia. Fíjese que yo estuve pensando hoy precisamente en la mañana que a veces nosotros nos identificamos más como ser personas que venimos a la iglesia que como ser personas que creemos y que somos cristianos. Y si nos damos cuenta, si fuéramos fieles a congregarnos, a la semana nosotros nos congregamos 6 horas nada más. Solo venimos el día miércoles, en el caso de la zona de nosotros, 2 horas. El día domingo, si es que venimos a los 2 cultos, 4 horas. Y si venimos al culto en la tarde, otras 2 horas. Entonces son 6 horas. ¿Y cuántas horas tiene la semana? Entonces solo estamos 6 horas nosotros dedicándoselas al Señor. Si es que venimos los 3 cultos. Y si venimos solo 2, 4 horas. Y si venimos un solo culto, 2 horas. ¿Y cree usted que con 2 horitas de venir a la casa del Señor, nosotros vamos a tener esa vida consagrada delante de Él? Necesitamos más tiempo de lo de nosotros para dárselo al Señor. Necesitamos poner más de nuestra parte y el tiempo cuando venimos a la casa del Señor, que sea el momento de expresar lo que hemos estado cultivando durante el día, durante la semana. Quizá usted en el carro vaya escuchando una alabanza y vaya diciendo, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, Cristo es bueno. Y usted pues se va edificando. Y cuando viene a la casa del Señor, viene con ese mismo gozo a exaltar y glorificar el nombre de Él. Entonces por eso nosotros debemos de saber de que es necesario que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos creen que su nombre está inscrito en el libro de la vida, hermanos? Ese tiene que ser el objetivo. Se la voy a poner más fácil. Una persona puede estar yendo a la universidad sus 5 años, sus 6 años, depende la carrera que elija. Pero si al final de esta persona, al final que hace su privado o su tesis, no gana un examen, esta persona nunca fue un licenciado, nunca fue un doctor, nunca fue una persona universitaria. Ese es el momento en el cual él corona su carrera, porque se le entrega un certificado de aprobación. Y a él sale diciendo, yo soy un abogado, yo soy un doctor, depende la carrera que él haya elegido. Pero si nosotros cuando estamos en esta carrera espiritual y vamos creciendo cada día, si al momento de que Cristo venga y nosotros no somos levantados con el Señor, no pasamos la prueba, hermanos. No la pasamos. Y es ahí donde dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes. Es ahí donde será lo tremendo saber
de que un día tuvimos una oportunidad de estar en la casa del Señor. Un 10 de mayo del 2015 pudimos hacer nuevos pactos con Dios. Y si alguien no es cristiano, pudo haber tenido la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Eso lo quise hacer, hermano, como motivo, como introducción a un mensaje, porque el tema del mensaje de hoy es: Dios quiere salvar al pecador. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo tenemos, hermanos. Esto que hice fue una pequeña introducción. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta preciosa hora. Gracias porque has sido bueno. Has permitido que hoy te adoremos. Te hemos cantado, Señor, con todo nuestro corazón. Hemos depositado nuestras ofrendas, Dios. Esperamos que ahora tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes para poder recibir la palabra. Desde ya te damos gracias porque tu palabra siempre es bendita, Señor. Creemos que tú estás con nosotros y que siempre has estado y que nunca nos has dejado, Señor. Gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Bendice, Señor, este grupo de hermanos que se hizo presente a la iglesia cristiana Canaán, así como aquellos que al otro lado nos están viendo. Bendícelos también, Señor, y que puedan de alguna manera recibir la palabra que va a llegar a su vida. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios quiere salvar al pecador. Leíamos este versículo de la palabra del Señor y hay tres frases ahí bien importantes. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, por los profetas, y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Si nos detenemos a ver cada una de estas frases que hemos mencionado, comenzaríamos con: muchas veces Dios nos ha hablado a nosotros. Dios siempre, desde que formó al hombre, el propósito de él fue bendecirlo. El propósito de Dios fue que él fuera el que le adorara, el que le exaltara, el que tuviera esa comunión y esa relación con Dios. Desafortunadamente, no fue Dios el que se alejó del hombre, sino el hombre fue el que se alejó de Dios. Cuando nosotros vemos que Dios pone a Adán en el huerto del Edén y lo pone ahí para que hiciera cosas extraordinarias, pero este hombre fue siendo engañado de tal manera que tuvo un tiempo que esconderse, y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba Adán, sino que Dios lo que quería era, hermanos, de que este hombre expresara y le dijera: Señor, estoy aquí,
he cometido un error, te he fallado, no he sido el que tú esperaste que fuera. Yo me imagino que Adán se sentía avergonzado, que él se sentía de alguna manera que le había fallado al Señor, porque el hombre, aunque no lo crea, el hombre, aunque no quiera aceptar, sabe cuando está lejos de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? El hombre puede ser muy inteligente en su propia forma de pensar. El hombre puede tener cuantos obstáculos o cuantas excusas en su vida. Pero cuando él sabe que no tiene una relación con Dios, el hombre se esconde. Razón tiene la palabra del Señor cuando dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Ahora, hermanos amados, ¿de qué forma Dios nos ha hablado a nosotros? ¿De qué forma Dios le ha hablado a su vida? Quizá dirá usted hoy, haciendo memoria, Dios no me ha hablado a mí. Y quizá pensará y dirá, ¿de qué forma Dios me ha hablado? Déjeme decirle que si usted tuvo la oportunidad hoy de poder abrir sus ojos y poder moverse y poder encaminarse, esa es una señal inequívoca que Dios está con usted. Esa es una señal grande porque muchas de las personas quisieron amanecer hoy y no pudieron. Muchas de las personas están hoy, hermanos, en una situación como no se acostaron el día de ayer. Quizá alguien hoy amaneció enfermo o en el extremo más grande, quizás alguien hoy amaneció muerto. Pero nosotros amanecimos vivos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déles ofrenda de aplausos al Señor porque tenemos la dicha de poder levantar nuestras manos al cielo y decir gracias, Señor, por el día de hoy. Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. Y algunas veces, hermanos, Dios utiliza hasta el último recurso por tal de que el hombre se salve. Algunas veces Dios hace hasta lo extremo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Cree usted que Dios quiere que alguien se pierda? Hay una expresión del hombre que a veces duele y dice, cuando se le evangeliza o cuando se le habla de la palabra del Señor de una forma sarcástica, dice, a mí que Dios me mande donde Él me quiera mandar. Que si así fuera, entonces viniera de rodillas pidiéndole perdón, porque Dios lo que quiere es que todo mundo se salve. Si eso fuera, si esa expresión fuera, entonces esa persona es el momento para que abriera su boca, su corazón y levantara sus manos y dijera, pues entonces que Dios haga lo que tenga que hacer y comenzar a llevar una vida agradable delante del Señor. Mire, hermano, hubo dos formas en las que Dios le habló a dos generaciones. Una generación en el tiempo de Noé. La palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, hermano, qué situación la que estamos viendo acá. En el tiempo de Noé, la generación se había corrompido, hermanos amados, y había habido tanta depravación, tanta maldad, tanta violencia. Y dijo Dios, yo ya no puedo seguir con esta situación. Dijo Dios, qué barbaridad. Y dice ahí, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mire esta expresión, hermano amado. Le dolió en su corazón a Dios de ver al hombre en la situación que estaba. No es lo que está pasando el día de hoy. No es, hermano amado, exactamente lo que está pasando. Hoy en día violencia por todos lados. Hoy en día la gente solo pensando en hacer los deseos del mal. Los designios del corazón del hombre que no le teme al Señor es un corazón perverso. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, hermanos amados, donde hay una violencia por todos lados,
donde nosotros si prendemos la televisión y comenzamos a ver la pantalla donde dice las noticias, hermano, eso da escalofrío saber de que no hay ninguna seguridad en el mundo, de que estamos viviendo un mundo violento, un mundo perverso, un mundo tremendo. Pero una cosa estoy seguro, y yo creo que usted también, que aunque haya un mundo perverso, hay un remanente grande que le ha creído al Señor. Hay un remanente que donde quiera que esté, levanta sus manos al cielo y sabe que Él está cada día con nosotros. Y por eso me gusta ahí cuando dice la palabra del Señor que a Dios le dolió en su corazón y dijo: voy a destruir esta ciudad, voy a destruir esta generación. Y la gente no le creyó a Noé. La gente veía que Noé hacía el arca, la gente veía que aquel pobre anciano estaba haciendo el arca ahí, porque Dios le había dicho que iba a destruir esa ciudad, que había destruir esa gente. La gente no creía. Eso es lo que pasa hoy en día. Se le dice a la gente: mira, tú necesitas recibir a Cristo, tú necesitas salvar tu alma. ¿Y sabe qué es lo que dice? Eso lo vengo oyendo desde hace tiempo. Eso lo dijo mi abuelito y murió. Eso lo dijo mi papá y murió. Eso lo dicen ustedes y van a morir, sí. Pero yo digo una cosa: lo que Dios dice lo cumple, porque la palabra de Él es fiel y verdadera. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Dijo Dios: voy a deshacerme de esta generación, porque son perversos, porque es una generación que no me quiere adorar, porque es una generación que está apartada. Pero me gusta lo que dice el versículo 6, capítulo 6 y versículo 8 del libro de Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante de los ojos de Jehová? Dios dijo: voy a destruir a este pueblo, voy a destruir a esta ciudad. Pero se acordó y dijo: no, pero allí hay una personita que sé que esa persona siempre ha adorado. Allí hay una persona que se reúne con sus hijos y les enseña la palabra del Señor. Allí hay una persona que teme. Allí hay una persona que no se ha contaminado con toda esta gente. Por lo tanto, yo hallo gracia en Noé. Espero, hermanos amados, que Dios esté hallando gracia en nosotros, que Dios esté hallando gracia en sus hijos, que Dios esté hallando gracia en su esposa, para que cuando el juicio venga, nosotros seamos levantados para encontrarlos con nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y dice que Dios halló gracia en los ojos de Noé. Qué bonito es cuando Dios haya gracia en nosotros. Qué bonito es cuando Dios, hermanos, nos hace a nosotros sentir que somos nosotros verdaderamente hijos de Él. A todo esto, ¿cuántos son hijos de Dios? Qué bonito. Cuando yo leía esto dije: qué interesante. Aquí está el asunto por lo cual estos versículos se escriben en la palabra del Señor. Ojalá Dios hallara gracia en nosotros. Ojalá Dios hallara gracias en cada uno. Yo creo, hermano amado, que los que estamos esta hora acá, Dios ha hallado gracia en cada uno de nosotros. Porque mire, le voy a decir una cosa: si la gracia de Dios no estuviera en nosotros, usted no estuviera el día de hoy acá. Si la gracia del Señor no estuviera en nosotros, usted no fuera un siervo del Señor. Si la gracia del Señor se hubiera apartado de nosotros, nosotros estuviéramos perdidos. Pero gracias a Dios que cada uno de los que hemos oído la palabra, nosotros hemos entendido, hermanos amados, que nosotros no tenemos ninguna otra alternativa. Porque esto, le voy a decir algo, es la única alternativa que tiene el ser humano para ser feliz. No hay otra alternativa, hermano amado. Mire, han probado diferentes sistemas, han probado diferentes prácticas de diferentes ritos religiosos y todos han fallado. Han venido gente que se han levantado diciendo que son dioses y han fallado. Pero conocemos uno que no ha fallado, y ese se llama Jesús de Nazaret. Ese no falla porque Él es poderoso, porque Él es grande, porque Él está con nosotros. Ese no falla, y es el que dice hoy a cada uno de nosotros que Él ha puesto el ojo, la mirada para estar con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos
real sacerdocio. ¿Cuántos son real sacerdocio, hermanos? Dice que nosotros somos nación santa. Dice que nosotros somos pueblos adquiridos por Dios. O sea que nosotros entonces, hermanos, somos algo especial para el Señor. O sea que nosotros somos algo que valemos la pena. O sea que nosotros que estamos en este lugar llenamos las características de Noé. Que aunque vengan juicios acá a nuestra diestra, que aunque vengan juicios al frente, que aunque vengan juicios atrás, nosotros sabemos que Dios nos va a ayudar. ¿Cree usted que Dios lo puede ayudar, hermano? Y dice la palabra que, hermanos, cuando Dios le dijo a Noé, bueno, Noé, construye el arca. Y Noé siguió construyendo el arca. Y le decía a la gente, miren, va a venir un juicio, hombre, va a llover. Y la gente decía, ¿cómo es que va a llover? Porque en ese entonces dice la historia que no caía agua del cielo, sino que había, hermanos, una humedad que subía de la tierra. Entonces era algo extraño para ellos. Y Noé le seguía diciendo, señores, yo estoy construyendo el arca, por favor, ustedes que me están escuchando, vendrá un tiempo difícil. Y fíjese que lo único que esta gente necesitaba era meterse al arca para ser salvos, pero no quisieron escuchar y seguía Noé y seguía. Pero un día dice la palabra del Señor, si quiere usted lo lee en su casa en el libro de Génesis. Un día dijo el Señor, bueno, hasta aquí se terminó la oportunidad, hasta aquí llegó el tiempo de la gracia, hasta aquí llegó el día. Y dice la palabra del Señor que vino Dios desde el cielo y cerró las puertas del arca. Pero antes de cerrarlo, oiga, hermano, le dijo, mira, Noé, entra tú y tu familia, a ti te voy a proteger, a ti te voy a bendecir. Sabe, hermano, allí es donde se cumple la palabra que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo tiene la protección de lo alto. Bendito sea nuestro Dios. Imagínese, hermano, cómo nos sentiríamos nosotros que vinieran y dijeran, señores, toda la ciudad de Wheaton se va a destruir. Y que hubiera alguien y que dijeran, pero se ha construido un refugio. Y en ese refugio el único que puedes estar eres tú y tu familia. Nosotros nos sentiríamos contentos, ¿verdad? Nosotros diríamos, wow, qué importante soy porque yo tengo un refugio. Déjame decirle que si usted ha recibido a Cristo, tiene un refugio para cuando los juicios vengan. Pero ese refugio no está aquí en la tierra, ese refugio está más allá del sol. Allá tenemos nuestro refugio donde está nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, y le dijo Dios a Noé, Noé, solo te voy a pedir un favor. Entra tú y toda tu familia y me vas a traer una hembra y un macho de todas las especies de los animales. Y aquí es donde duele a veces este análisis de la palabra del Señor. Que cómo puede ser posible, hermanos. Y yo no sé si me voy a dar a entender con esta explicación. Pero ¿cómo puede ser posible que aún los animales que no tienen el mismo sentimiento o el mismo sentir que nosotros, cuando oyen la voz de Jehová, hacen caso y entran en el arca? ¿Cómo puede ser posible? Dígame usted, cuando Dios dice la palabra que cuando hizo todo, lo hizo con el poder de la palabra. Pero para hacer al ser humano, Dios se detuvo y agarró, hermanos, un pedazo de tierra, un pedazo de polvo, y lo hizo a hechura y semejanza de Dios. ¿Y cómo puede ser posible que los animales puedan tener y saber escuchar cuando Dios los estaba llamando? ¿Sabe qué venía a mi mente cuando yo leía esto? Y no sé si usted ha sido observador en algo. ¿Se ha dado cuenta usted en la mañana, a eso de las 2 o 3 o cuando ya está amaneciendo,
Los pájaros del campo, hermanos, como cantan y abren su piquito y comienzan a adorar a Dios y le dan gracias a Dios por un nuevo día. Los pajaritos del campo, aquellos animalitos insignificantes, están adorando a Dios cada mañana. Ellos con sus alitas glorifican el nombre de Dios y le dan gracias por el día. Y porque nosotros, que somos los seres humanos, muchas veces no le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque el hombre es así. El hombre, hermano, desde el principio, el designio es hacer el mal. Muchas veces algunos de nosotros nos tiramos de la cama y salimos corriendo y no somos ni siquiera dignos de decirle: Dios, gracias por el día que me has dado. ¿O no es así, hermanos? Muchos de nosotros no somos dignos muchas veces de decirle: Señor, te agradezco porque hoy pude amanecer vivo aquí, pude amanecer con salud. Señor, cuídame este día, quiero ser de bendición. Muchas veces no lo hacemos eso, pero los animales del campo ahí están adorando y glorificando el nombre del Señor. Y digo esto porque cuando Dios le dijo a Noé que vengan cada uno de las especies, ahí venía el león. Quizás el león estaba allá en la selva y agarró a la leona y le dijo: vámonos, porque el juicio viene. Y ahí venía la tortuga. Yo no sé si es correcto decir el tortugo. Ahí venían, despacito, pero venían avanzando. Allá estaba el culebro y la culebra. Tendría que ser así para que nos entendamos. Y quizá arrastrándose, pero ella dijo: vámonos porque viene el diluvio. Y si estos animales, hermanos, entraron al arca, la pregunta es: ¿por qué el hombre no entra? ¿Por qué el hombre no entra entonces? Porque el hombre es así. Pero dijo el Señor: está bien. Y dice la palabra que cerró la puerta del arca, cerró las ventanas y comenzó a llover, hermano. Eso era tremendo. Fíjese que la Biblia dice que se rompieron las cataratas del cielo. No crea que era un chorrito de agua. Eso era, pero hermano, a cantaradas que llovía. Y llovió 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, hermano, llueve y que llueve, llueve y que llueve. Noé protegido en el arca. Noé flotando, hermanos, ahí en el arca. Subía el agua, subía el agua, subía el agua. Y Noé tranquilo en el arca. No quedó ni uno de esa generación. Ni uno. Ni uno tan solo. Excepto la familia de Noé. Se le dice hoy a la gente: Cristo vendrá. No, dice la gente. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo irá a ser? Y le dice uno: mira, en un abrir y cerrar de ojos. Peor, dicen, ¿cómo va a creer eso? ¿Cuántos creen que Cristo viene, hermanos? La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿Cree usted que va a venir el Señor? Esta gente no creyó y perecieron todos. Esa es la forma como Dios habla, hermanos. Esa es la forma como Dios habla cada vez que la palabra del Señor se predica. Otro caso muy especial: el caso de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra del Señor que esta ciudad, hermanos, se había vuelto pero perversa. Vaya conmigo a Génesis 19 y mantenga abierto ahí. Mantenga abierto
Génesis 19. Dice la palabra en el versículo 1. Llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Póngame mucha atención a esto. Los ángeles que Dios envía a Sodoma y Gomorra, cuando los ve venir Lot, él sabía que Dios los había enviado. Y les dice, pasen adelante. Los ángeles no querían, pero al final accedieron. Lo interesante es que Dios, hermano amado, con tal de que nosotros nos salvemos, es capaz, y en este caso lo vemos, de enviar hasta propios ángeles. ¿Cuánto creen eso? Ahí literalmente Dios está enviando 2 ángeles. Y estos ángeles se van donde está Lot. Y esta generación perversa, cuando miran a los ángeles, en vez de decir, wow, ángeles del cielo bajaron, postrémonos como hizo Lot y adorémoslos y démosle la gloria a Dios, porque algo ha descendido del cielo. ¿Sabe qué hicieron esta partida de sinvergüenzas? Ya muchos lo saben, por eso se rieron. Cuando estaban dentro de la casa de Lot, dice que aquella gente se acercó. Mire qué depravación había, hermano. Hermano, y no es eso lo que estamos viviendo hoy. Y no es eso lo que estamos viviendo hoy nosotros. Imagínese que lo va a leer en su casa usted en el 19, pero a mí no me gusta mucho porque a veces nos enfrascamos en la lectura y perdemos un poco al ritmo del mensaje. Pero acá lo que yo quiero darle a entender era que había una depravación tremenda, hermanos. Mire 19:1 dice. Mejor vamos al 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus hijos que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Una noche antes habían reunido la casa de Lot. Y gritaban todos los perversos ahí, saquen esos ángeles que están ahí, que queremos conocerlo. Pero eso conocerlo quiere decir que querían tener relaciones con ellos. Imagínense qué generación. Ángeles del cielo descienden con un mensaje a la tierra. Iban a sacar a Lot porque era necesario que saliera, porque los juicios estaban por venir para esta ciudad. Y la generación perversa reúnen ahí donde están estos ángeles y gritaban, sácanos esos personajes que queremos conocerlos. Y dijo Lot, pero ¿qué les pasa, señores? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? No puede ser posible. Mire hasta el extremo que llegó Lot de decirle, señores perversos. Me imagino yo que con el dolor de su corazón le digo, ¿saben qué? Yo tengo mujeres vírgenes que no han tenido todavía varón. Aquí están, hagan ustedes lo que quieran, pero no me toquen a estos ángeles. Estoy trayendo esto porque veamos cómo era el mundo y cómo está el mundo de hoy. Y dice la palabra que seguían ellos gritando y seguían ellos diciendo, no, sáquenlos, sáquenlos. Ni siquiera, hermanos amados, quisieron aceptar las hijas de Lot. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre, cuando se le mete en el corazón, el hombre se vuelve peor que un animal. El hombre se vuelve perverso. El hombre se vuelve, hermanos, de una forma que ya no, yo no entiendo si llamarle persona cuando el hombre se deprava. Por eso es que el mundo está como está el día de hoy. Por
Por eso es que el mundo está como hoy, porque hay mucha depravación en el mundo, porque hay mucho homosexualismo, porque hay mucho lesbianismo, porque hay gente, hermanos amados, que ahora están viviendo lejos de los planes y los propósitos de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Y aquella gente se le acercó y dice la palabra que los ángeles no pudieron y sacaron su mano por una ventana, y dice que cuando la sacaron, aquella gente que estaba alrededor quedó ciega por completo. Su merecido lo tenían. Ciegos quedaron por completo. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que un hombre en sus 5 cabales, en su mentalidad, esté queriendo hacer semejantes atrocidades? Por eso es que el mensaje de Dios es venir luego y estemos a cuenta. Por eso el mensaje de Dios es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El único que puede cambiar al hombre se llama Dios. El único que puede cambiar la mente del ser humano se llama Dios. El único que puede cambiar aquella mente perversa no es que vayas donde el psiquiatra, no es que vayas allá donde el médico. El único que te puede cambiar esa mente se llama Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, porque Él es grande, porque Él está a esta hora con nosotros. Bendito sea nuestro Dios para siempre. ¿Sabe qué pasó? Los ángeles le dijeron a Lot: mira, Lot, vámonos, vámonos ya, porque viene el juicio para esta ciudad. Y dice ahí literalmente, 19:15 del libro de Génesis: al rayar el alba, los ángeles daban de prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer, tus hijos, tus hijas que hayan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de la mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Mire, los ángeles vinieron y agarraron a Lot acá. Y Lot agarró a su hija, hicieron un trencito y le dijo: rapidito, vámonos, salgamos, porque viene juicio para esta ciudad. Y ahí dice: escapa por tu vida. Hermano, amigo, y los que están escuchándome hoy, los juicios de Dios vienen para esta tierra. Escapa por tu vida. Cristo te ama. Hermano y amigo, Dios te quiere sacar de donde te encuentras. Dios no te ha enviado un ángel para que te saque de la mano, pero te ha enviado muchas gentes que te han mencionado esta palabra, porque te quiere sacar, porque juicio viene para esta nación, para este mundo y para toda esta humanidad. Y dice la palabra que cuando salieron, vinieron los juicios y la ciudad fue terminada. La gran ciudad de Sodoma y Gomorra, donde estaban estos depravados, donde estaba esta gente que no quiso oír la voz de Dios, vino el juicio. Pero Dios libró a Lot porque le había creído a él. ¿Cuántos le creen a Dios, hermanos? Esto nos da a entender muchas cosas a nosotros. Que cuando nosotros le creemos a Dios, Él nos tiene en sus manos. Que cuando le creemos a Dios, Él nos protege. Que cuando le creemos a Dios, Él tiene el control de nuestra vida. Que cuando le creemos a Dios, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen
Y no dice solo acampa, sino que termina diciendo, y los defiende. ¿Cuántos le dan una ofrenda de aplausos al Señor esta hora? Esas son las formas como Dios habla. De muchas maneras. ¿De qué manera Dios nos ha hablado a nosotros? ¿De qué manera, hermanos? ¿Cuánto costó para que usted y yo recibiéramos a Cristo en el corazón? ¿Cuánto? ¿Cuántas oraciones, hermanos? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas vigilias? Pero qué bueno que usted escuchó la voz de Dios. Porque ¿qué hubiera sido si usted no hubiera recibido a Dios? ¿Qué hubiera sido de mí si yo no hubiera recibido a Cristo? ¿Usted cree que estuviera así como está, hermano amado? ¿Cree usted que si usted hubiera rechazado a Dios el día que le tocó su corazón y que su corazoncito que tiene adentro de su cuerpo, cuando alguien predicó la palabra, no pudo resistir y dijo no, y se paró usted y dijo no, yo no vivo más esta vida de miseria que llevo? ¿Cree que vivir sin Cristo es una vida de miseria, hermanos? Vivir sin Cristo es una vida de miseria, porque la única vida feliz está estando en Cristo Jesús. No hay. Y lo gritamos a los cuatro vientos y decimos, no hay mejor vida que estar en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué hubiera pasado entonces si usted no hubiera recibido a Cristo? No tuviera lo que hoy tiene. Y no me estoy refiriendo a lo material, me estoy refiriendo a lo espiritual. Porque ahora tiene paz en su corazón. Porque ahora tiene alegría usted en su vida. Porque ahora su vida tiene un propósito. La vida en Cristo, hermano, tiene propósitos. ¿Y sabe cuál es el propósito más grande que nosotros tenemos? Era lo que he estado diciendo al principio, que un día estaremos con nuestro Dios. Pero Dios habla de muchas maneras. Mire, hermano, a Faraón. ¿Se recuerda usted del Faraón? Aquel hombre que estuvo allá cuando Moisés trató con él, y cuando Moisés habló y llegó y le dijo, mira, Faraón, venimos a hablar contigo porque vamos a sacar al pueblo. El pueblo tiene que salir. Y Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a este pueblo? Ese es el problema del hombre. Ese es el problema del hombre cuando rechaza a Dios. Cuando llega un mensajero y rechaza a Dios, entonces Dios le dijo a Moisés, mira, Moisés, vamos a hacer una cosa. Le voy a enseñar a Faraón quién es Dios. Le voy a enseñar quién es Dios. Y usted se recuerda, hermano amado, ya no vamos a ir a las porciones por cuestión de tiempo, pero este pobre Faraón sí que vio la mano de Dios. Dice la Biblia que en uno de ellos, hermano, el mar, toda el agua que había ahí se le convirtió en sangre. Dice la palabra del Señor que también en el libro de Éxodo, no vaya a la palabra, pero Éxodo 8:6, ahí habla que aquella ciudad se le llenó de ranas. Dice la palabra del Señor que en esa ciudad se vino una vez una peste de moscas. Dice la palabra del Señor que ahí, hermanos, hubo una mortandad de todos los animales, excepto los del pueblo de Israel. Y Dios estaba hablando con Faraón. Y Dios le estaba haciendo mención. Piense un momento, hermano y amigo que está en este lugar, en qué momento Dios le ha hablado a su vida. Y ahí dice la palabra que vino una situación de salpullido, una enfermedad de úlcera para toda esta gente. Todo había sido por una mala decisión de un hombre. Pero llegó un momento muy difícil. Y fue la muerte del primogénito. Ahí, hermanos, cuando Faraón se dio cuenta de esto, dijo, no puedo más. Ya no puedo más. Que se lleven ya al pueblo. Y le dijo a Moisés, saca a este pueblo ya.
Pero el análisis de todo esto, ¿por qué esperar tanto problema en el hombre? ¿Por qué esperas que Dios te meta preso? ¿Por qué esperas que estar en un hospital? ¿Por qué esperan que tus hijos se te vayan de tu casa? ¿Por qué esperas que tu hogar se desintegre? ¿Por qué esperas tanta cosa para servirle al Señor? Si tan solo abres tu corazón, las cosas pueden ser diferentes en Cristo Jesús. Porque hay que esperar que lleguen piojos a tu vida. Porque hay que esperar que lleguen moscas a tu vida. Porque hay que esperar que llegue la langosta. Porque hay que esperar que el primogénito te muere. Si cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. ¿Qué es lo que hay que esperar entonces? Pasar el valle de muerte para conocer a Dios. Llegar al otro lado bien golpeado, bien herido, bien maltratado, cuando puedes venir a este lugar con tus propios pies, con el tiempo suficiente para restaurar tu vida. Pobre Faraón, ¿cuánto le sucedió? Pero hay mucha gente que le está pasando lo mismo. Viene un problema y Dios le habla. Viene otro problema y Dios le está hablando. Y viene otro problema y Dios le está hablando. Y el hombre dice: no quiero nada con Dios. El hombre dice: no me interesa Dios. Y Dios, hermanos amados, ha sido tan bueno con nosotros. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno, hermanos? Mire, hermano, el hecho que estemos en este lugar ha sido grande la misericordia de Dios. Yo lo he dicho varias veces desde este lugar, pero lo quiero decir una vez más. El hecho de que nosotros hayamos salido de nuestros países, hermanos, si nos tiramos ahí todo el desierto, ¿cómo es que no nos comió una culebra? No nos comió un tigre, no nos comió nadie. Y Dios nos trajo a este lugar y ahora estamos adorando y glorificando el nombre de Dios. ¿No crees que Dios tenía misericordia contigo? ¿Cuántos de los que quisieron venir no pasaron? ¿Cuántos se han quedado en el camino? ¿O piensa tú de tus amigos, aquellos que allá, como dicen en El Salvador, sus cheros que tenía allá, cuántos de esos cheros tuyos ya no están vivos? Porque Dios les habló, porque llegó la langosta, porque llegaron las ranas, porque llegó todo esto y ellos decían: no me interesa. No se estaban dando cuenta que el que les estaba hablando era Dios. Pero qué bueno cuando nosotros a la primera voz de Dios oímos y venimos a los pies de Él. De muchas maneras. Por los profetas. Dios, hermanos, habló por los profetas. Ahí teníamos nosotros a Jonás. Dios envió a Jonás a Nínive. Pero aquí surgió algo diferente. Cuando este Jonás se fue a Nínive, dice la palabra del Señor que llegó a oídos del rey y dijo: ¿qué? Nínive va a ser destruida. Dijo: no va a ser destruida. Sé que voy a hacer. Nos vamos a tirar en ayuno y oración, dijo. Y vamos a meternos a orar. Vamos a hacer esto. Ojalá Dios tenga misericordia. Yo le voy a decir algo, hermano, desde este lugar. Dios a veces pone la destrucción para el hombre, pero hay una sola cosa, oiga bien, hay una sola cosa que hace cambiar las cosas de Dios. ¿Sabe cuál es? Cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, cuando Dios ve un hombre que se doblega, cuando Dios ve un hombre que dice: Señor, aquí estoy. Ahí Dios hace las cosas nuevas, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Cuando Dios vio a Nínive, hermanos, que estaba allí de rodillas, los animales orando, a todos ahí los tenían ayunando. Hermanos, ¿cómo era posible que los animales estuvieran pagando las perversidades del hombre? Pero no importa, dijo este rey, todo mundo va a estar ahí en ayuno. ¿Y sabe qué lograron? El perdón de Dios. Ya Nínive no fue destruido.
Entonces Dios habló. Y si usted ve, por ejemplo, Isaías, hermano, Isaías tenía un mensaje muy bonito. Y uno de los que me gusta a mí es cuando dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y mire la expresión que usaba Isaías. Dice: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no tiene entendimiento, mi pueblo no tiene conocimiento. Otra vez con los animales. Otra vez. Le dice Isaías: miren, ¿cómo es posible que el buey conoce a su amo? ¿Cómo es posible que los animales conocen a su señor? Y dice: Israel no conoce quién es Jehová. Israel dice: crié hijos y los engrandecí, y todos se rebelaron contra mí. Mire los mensajes que utilizaban esta gente, hermano, de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y se crié hijos y los engrandecí. Esto duele cuando uno es padre. Mire, hermano, cómo sería, y aprovechando hoy que es el Día de las Madres, cómo sería que una madre, hermano, da toda su vida, como decíamos hoy en la mañana, los prepara. Y como decía hermano William, una persona vendiendo pupusas, vendiendo tamales, hace tantas cosas y los hace coronar los ingenieros licenciados. ¿Y qué tal sería que uno de esos hijos dijeran: yo no conozco a esa señora? ¿Sabe que eso pasa con muchos de nosotros? Dios nos ha hecho grande, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha dado vida eterna, Dios nos ha dado tantas cosas, pero no queremos conocer a nuestro Creador. Por eso dice ahí Isaías: crié hijos y los engrandecí, pero todos se rebelaron contra mí. Toda esta gente de ese entonces, el mensaje quizá era para una gente que no quería reconocer a Dios. Ese mismo mensaje decimos hoy. Dios, a ti quizás Dios te ha prosperado, quizás Dios te ha bendecido, pero te falta que te acerques a tu Creador. Hermanos, pero vino un sacrificio. Pero vino una forma de las que Dios ha hablado, y esta no tiene precio. Dijo Dios: ya les hablé por profetas. Dijo Dios: ya les hablé de muchas maneras. Dijo Dios: ya les hablé de muchas formas. Pero ahora, dijo Dios, les voy a hablar de la forma más grande que hay. Ahora les voy a demostrar a los hombres cuánto los amo. Y es donde leíamos ahí que dice la palabra del Señor: en estos postreros días. Nos ha hablado por quién, hermanos amados. Por medio de quién nos ha hablado nuestro Dios. Por medio de Jesucristo. Entonces dijo Dios: bueno, está bien. No me recibieron a los profetas. Les he hablado muchas formas. Ahora les voy a hablar de una forma muy especial. Y dice la palabra del Señor en aquel famoso versículo tan conocido, en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Ahora Dios dice: bueno, señores, les voy a hablar de esta forma, donde me voy a desprender de lo más valioso que tengo. Ahora les voy a enviar a aquel que ha estado siempre conmigo, aquel que dice la palabra que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Dice Dios: mire, hermanos, si esto no nos conmueve, saber de que Dios se despojó de su Hijo y lo envió a este mundo. Dice la palabra del Señor que vino a nacer en un pesebre. Allá nació el Hijo de Dios. Y dice la palabra que envió a su Hijo amado, y no tuvo un recibimiento como el que quisiéramos. No tuvo ese recibimiento como el que hubiéramos deseado. Nació allá, hermanos, juntos en un pesebre donde habían ganado, donde había, hermanos, no un hotel, no, nació en un pesebre. Y recién había nacido.
Dice la palabra del Señor que lo querían matar. Herodes lo buscaba porque lo quería matar. Y dice la palabra del Señor que Jesús crecía en sabiduría y Jesús, hermanos, comenzó a desarrollar su ministerio en la tierra. Hacía grandes milagros, hacía grandes prodigios, tanto así que se le acercaba a los enfermos y los sanaba. Llegaba a un funeral y resucitaba al muerto, y Dios estaba hablándole a la humanidad. Dijo Dios: esto es lo último. Esto es lo más grande que voy a hacer. Y envió a Jesucristo. Y muchos han rechazado a Jesucristo. Y muchos lo siguen rechazando. Y muchos lo seguimos rechazando. Y en Mateo capítulo 6, versículo 38, ya cuando Jesús había hecho parte de su ministerio, ya cuando él estaba terminando su carrera, dice la palabra del Señor en Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya Jesús sabía, hermanos, lo que le iba a venir. Ya Jesús sabía de que iba a llegar el momento en el cual tenía que dar su vida por usted y por mí. Era el momento en que Jesús, hermanos, ya estaba dando los últimos pasos del sacrificio. Él sabía que le venía un momento difícil para él. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Jesús. En el 26:39 dice la palabra siempre del libro de Mateo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío. Mire esta expresión de Jesús: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 27:30 dice la palabra del Señor. Mateo 27:30. Y escupiéndolo, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Mire lo que le hacían al Hijo de Dios. Ya ahí el hombre, queriendo hacerse más grande, lo escupiéndolo, le golpeaban su cabeza. En el 27:31 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Lo estoy llevando para que usted vea lo que Dios quiso hacer con el hombre. Versículo 27, en Mateo 27:46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, dice Jesús, ¿por qué me has desamparado? Ese era el momento, hermano amado, que Jesús estaba ya sintiendo humanamente el dolor. Y sabe, iglesia, y los que me están viendo, porque Jesús estaba ahí, porque te ama, porque te quería perdonar, porque ahí estaba haciendo un lado el pecado y estaba tomando la culpa. Por eso dice, hermano amado, que ahí los pecados fueron crucificados. Dios mío,
¿por qué me has desamparado?, dijo él. Hermano, esta fue la forma como Dios le habló a la generación de hoy. Esta es la forma como Dios le está hablando hoy mediante su Hijo, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea nuestro Dios para siempre. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay nadie que pueda haber hecho un sacrificio como este, sino solamente el Hijo de Dios. Ahí Dios estaba hablándole a su pueblo. Ahora Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? Y Jesucristo muere. Pero al morir, hermanos, dice la palabra que descendió y llegó donde estaba la muerte. Y lo más precioso es que Jesús murió, está bien, pero lo lindo de todo esto, que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Allá está Dios, allá está su Hijo Jesucristo, y allá está esperándonos para llevarnos con Él. Por eso decía, en los postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Solamente por Él podemos ser salvos. Solamente por Jesús. No hay nada ni nadie que te pueda salvar. Si la religión te ha dicho que te salva, están equivocados. Si te han dicho otras cosas, muy equivocados. El único que llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret. Y no hay nadie más. De esa forma Jesucristo nos habló. De esa forma Dios nos habló por medio de Jesucristo. Y se terminará esa gracia. Y se terminará ese tiempo. Llegará el día como pasó con el tiempo de Noé. El arca se cerrará. Así como pasó lo de Sodoma y Gomorra, que vino el juicio. Así se terminará un día la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un día de estos se terminará. No habrá más mensaje. No habrá más oportunidad. No habrá más gente anunciando el evangelio. Porque los que hemos anunciado a Cristo estaremos allá gozándonos con nuestro Dios. ¿Cuántos van a estar? Déselo fuerte el aplauso al Señor esta hora. Esa es la forma como Dios le habla hoy al mundo. ¿Qué queremos nosotros? ¿Misericordia de Dios? ¿O queremos que las corrientes violentas de este mundo nos agarren? Mire, yo estuve pensando un día en estos. ¿Sabe, hermano amado? Y si quiere vaya conmigo y voy a terminar con esto. Romanos 5:20. ¿Sabe que nosotros somos la generación más bendecida de parte de Dios? Porque mire lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuántos creen que hay pecado, hermanos? Y mucho. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice ahí? Sobreabundó la gracia. O sea que hay mucho pecado en el mundo. Hay mucha maldad. Hay mucha depravación. Pero más arriba está la gracia de nuestro Dios. Más arriba de todo esto está la gracia de nuestro Dios. Y esa gracia es la que a nosotros nos tiene adorando y glorificando el nombre de Él. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos muchas gracias esta preciosa hora. Gracias porque hemos podido, Señor, saber que
Tú nos hablas de muchas veces, de muchas formas y de muchas maneras. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Sabemos que los tiempos son difíciles y que cada uno de nosotros debemos de aprovechar el tiempo para poder recibir al Señor. Sé y estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida más de alguna vez. Y quizá tú has dicho, voy a esperar que me hable más. Quizá hoy fue otra de las veces que Dios te habló a tu vida. Y quisiera decirte así rápido, si hubiera alguien en este lugar que no ha recibido a Cristo en su corazón, el mensaje es que reciba a Cristo. Porque cuando los juicios vengan para esta tierra, no habrá forma de escape. No habrá manera de escaparte. Porque de que vienen, vienen. Y no habrá forma. Dios dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, y lo destruyó. Dios dijo, voy a destruir a la gente antediluviana, y los destruyó. Ahora Dios ha dicho que aquel que no esté inscrito en el libro de la vida no tendrá parte en el reino de los cielos. Hoy es el día de salvación. Hoy, yo que usted pasara hoy a este lugar, hay un famoso coro muy bonito que dice que si lo has probado todo y si todo te ha fallado, ven a Cristo. ¿Qué es lo que necesitas tú para que Dios entre a tu vida? ¿No será que te ha hablado? ¿No será que has tenido problema de piojos, problema de rana, problema de langosta? ¿Qué esperas, que se te muera el primogénito? ¿Qué es lo que esperas tú para venir a los pies del Señor? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Quisiera alguien venir a este lugar? ¿O todos los que estamos acá hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Dios es bueno. Dios bendiga a este hermano que ha pasado sabiendo que necesita la fuerza de Dios.